Mi nombre es Camila Herrera. Soy cirujana en uno de los hospitales más grandes de la Ciudad de México. Durante años, mi apellido apareció en revistas médicas y mi reputación se forjó en congresos internacionales, donde todos me aplaudían por salvar vidas con manos firmes y decisiones rápidas. Por fuera, yo era la mujer exitosa, admirada y respetada. Por dentro, había una fragilidad que nadie imaginaba. En aquel tiempo, ya había aprendido que títulos, diplomas y premios no nos protegen de lo inesperado. El poder de decidir entre la vida y la muerte en el quirófano no me daba ningún control cuando se trataba de mi propia vulnerabilidad. Es curioso cómo la vida disfruta recordarnos que estamos hechos de la misma materia frágil que cualquier persona en la calle. Esa noche comenzó como cualquier otra. Volví ya de una guardia pesada, de esas en las que pasas horas de pie y crees que el cuerpo le aguanta todo. Llegué a casa exhausta, creyendo que al fin tendría algunas horas de descanso. No sabía que lo que me esperaba era una de las pruebas más grandes de mi vida. ¿Sabes cuándo sientes que algo está fuera de lugar, pero no logras identificar qué? Así fue. Primero, un olor discreto, después un humo sutil subiendo por la escalera, y de repente, el silencio de la noche fue cortado por chasquidos secos. Madera ardiendo, aire enrarecido, las paredes de mi hogar transformándose en enemigas. Yo, la mujer acostumbrada a mantener la calma en medio del caos, me vi en pánico dentro de mi propia casa. Mientras tosía, intentando encontrar una salida, comprendí que toda mi experiencia académica, todo mi prestigio, no valían nada frente a un incendio que crecía demasiado rápido. Allí, yo era solo Camila, una mujer vulnerable y asustada, luchando por sobrevivir. Y aquí te pregunto, ¿has vivido un momento en el que todo el control que creías tener simplemente desapareció? Cuando te diste cuenta de que tu vida podía cambiar en cuestión de segundos. Yo no lo sabía, pero esa noche me pondría frente a alguien que cambiaría mi historia para siempre. Pero antes de contarte cómo sucedió ese encuentro, quiero saber de qué ciudad me estás viendo ahora. Escríbelo en los comentarios y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte nada de esta historia que apenas comienza. El fuego se propagó como un animal hambriento, devorando cada rincón de mi casa con una velocidad que parecía imposible. Las cortinas se transformaron en llamas, los muebles crujían como si gritaran de desesperación. El calor era tan intenso que cada respiración quemaba mis pulmones y el humo denso me cegaba hasta el punto de tropezar con mis propios pies. Yo, que tantas veces había enfrentado cirugías arriesgadas con sangre fría, ahora temblaba como una niña. La sensación de impotencia era asfixiante. Busqué la puerta de salida, pero al girar la manija, una ola de llamas me obligó a retroceder. Corrí hacia la ventana intentando abrirla, pero estaba atascada. El miedo se apoderó de mí. Por primera vez en muchos años sentí que mi vida podía terminar allí, sin aviso, sin dignidad. Cada segundo parecía eterno. Traté de pensar en soluciones, pero el razonamiento lógico simplemente desapareció. ¿Has pasado por eso? Ese instante en el que el cerebro se niega a funcionar y solo queda el instinto de supervivencia. Gritaba, no pidiendo ayuda, sino como un reflejo, como si mi propia voz pudiera ahuyentar el terror que se acercaba. Mis ojos ardían, mi garganta dolía y mi cuerpo cedía al cansancio. Intenté mojar un paño en el fregadero de la cocina para respirar, como enseñamos en emergencias, pero ya no había tiempo. El agua corría débil y el humo invadía cada espacio. Fue entonces cuando percibí algo aún peor. El techo comenzó a crujir, como si estuviera a punto de derrumbarse. En medio de aquel caos, una imagen de mi infancia vino a mi mente. Recordé a mi madre diciéndome, Camila, nunca olvides que la vida puede dar un giro en segundos, y en esos segundos, el valor será tu único amigo. Quería creer en eso, pero el valor parecía haberme abandonado. Cuando pensé que no había salida, que el fuego vencería, algo cambió. Un ruido diferente se mezcló con los chasquidos de las llamas. Pasos firmes. Una sombra se proyectó entre el humo, y antes de que pudiera entender, una voz grave y serena cortó el caos. No te muevas, sé lo que debo hacer. ¿Has sentido esa extraña mezcla de miedo y alivio al mismo tiempo? Porque en ese instante yo no sabía si era mi salvación o solo una ilusión más antes del final.
Cuando finalmente logré ver a través del humo, distinguí a un hombre de porte sencillo, con ropa marcada por el polvo y por una vida dura. Entró por la puerta trasera, la misma que yo juraba estaba cerrada con llave. ¿Cómo lo consiguió? No lo sé hasta hoy. Pero en ese momento, lo único que importaba era que alguien había aparecido. Parecía no tener miedo alguno al fuego. Se movía con rapidez, pero sin desesperación, como quien ya había enfrentado aquello antes. Colocó un paño húmedo en mi rostro y me dijo que respirara despacio. Su voz era firme, pero sorprendentemente serena. Yo, que siempre creí que el control era mi sello personal, me descubrí aferrándome a las instrucciones de un desconocido. Mientras me guiaba hacia afuera, noté detalles que no encajaban con la imagen de un simple carpintero. Sus movimientos eran calculados, los ojos atentos a cada rincón del lugar. Sabía dónde pisar, como si pudiera anticipar los derrumbes. Cuando una viga cayó a pocos centímetros de nosotros, él me jaló con precisión de segundos. Aquello no era suerte, era experiencia. Logramos salir por el lateral de la casa y el aire fresco de la noche golpeó mi rostro como la primera respiración de alguien que renace. Pero el peligro aún no había terminado. Parte de la estructura amenazaba con desplomarse y yo quería correr hacia la calle, pero él me sostuvo del brazo y dijo: «Ahora no, espera». Había algo en su postura que transmitía autoridad. No era una súplica, era una orden. Y entonces reparé en sus manos, calejadas, marcadas por la madera y por el tiempo, pero también firmes, como las de alguien acostumbrado a cargar peso y enfrentar riesgos. En cada gesto veía más que bondad. Había una historia allí, oculta tras el silencio. ¿Alguna vez te ha pasado conocer a alguien y, en cuestión de minutos, sentir que esa persona escondía mucho más de lo que dejaba ver? Porque eso fue exactamente lo que me ocurrió. Lo que parecía un encuentro casual en medio del caos, empezaba a revelarse como algo mucho más grande. Y sin embargo, el fuego no sería el mayor peligro que enfrentaríamos aquella noche. En los días que siguieron, intenté volver a la rutina. El hospital, los pacientes, las reuniones de equipo, todo parecía normal por fuera. Pero dentro de mí, algo había cambiado. No podía dejar de pensar en aquel hombre. Descubrí, preguntando discretamente en el barrio, que su nombre era Gabriel, carpintero. Vivía de trabajos sencillos, reparando muebles, puertas, cualquier cosa que le dieran a cambio de unos pesos, pero siempre había un detalle en las historias. Él fue bombero. Y fue entonces cuando lo entendí. Los gestos, la calma en medio del fuego, la manera en que sabía exactamente qué hacer. No era solo bondad o coraje instintivo, era entrenamiento. Gabriel había servido años en el cuerpo de bomberos, hasta que un accidente en misión casi le costó la vida. Con secuelas temporales y sin apoyo, fue apartado. Desde entonces se reinventó como carpintero, pero llevaba consigo la marca de alguien que lo dio todo y recibió muy poco a cambio. Justamente eso fue lo que hizo que el destino diera un giro. Una tarde, pasando cerca de su taller improvisado, vi a policías del barrio llevándose sus herramientas. Dijeron que debía impuestos, que no tenía la licencia adecuada. Pero bastaba con mirarle a los ojos para darse cuenta. Aquello no era descuido, era injusticia. Gabriel estaba siendo devorado por un sistema que nunca perdona a quien cae. En ese momento, sentí un dilema ardiendo dentro de mí. Podía simplemente dar la espalda, regresar a mi cómodo apartamento, a mi vida de prestigio y dejar que él se las arreglara. O podía usar lo que tenía, mis contactos, mi influencia, mi posición, para retribuir. Esa noche, casi sin pensarlo, llamé a un colega abogado, luego a un concejal al que había ayudado en campaña médica. Moví piezas como en un tablero de ajedrez. Cuando regresé al taller días después, Gabriel me miró sorprendido. Las herramientas habían sido devueltas. La licencia estaba en orden. Apenas podía creerlo. Fue en ese instante que comprendí, ya no era solo gratitud hacia el hombre que me había salvado. Era respeto, era admiración. Era una fuerza extraña que me empujaba de vuelta hacia él, incluso cuando la razón decía que debía mantener distancia.
Y me pregunto, ¿te has encontrado alguna vez en ese dilema? Entre seguir la lógica fría y hacer lo que se espera de ti, o escuchar ese llamado más profundo que te pide actuar con el corazón. Yo no lo sabía, pero mi decisión de quedarme cambiaría no solo su vida, sino también la mía para siempre. Las noches que vinieron después fueron diferentes. Ya no eran solo largas horas de insomnio recordando el incendio, sino momentos en los que buscaba razones para volver a aquel taller. Poco a poco, entre herramientas, aserrín y el olor a madera fresca, empezamos a conversar. Gabriel no hablaba mucho de sí mismo, pero cuando lo hacía, cada palabra llevaba un peso silencioso. Una noche, sentado en el banco de madera que él mismo había construido, me contó sobre el accidente que lo alejó del cuerpo de bomberos. Dijo que durante una misión de rescate, una explosión lo dejó sepultado por minutos que parecieron eternos. Sobrevivió, pero sus pulmones nunca volvieron a ser los mismos. La corporación, sin recursos para apoyarlo, prefirió dejarlo atrás. No había amargura en su voz, solo una resignación tranquila que me desarmó. Escucharlo fue como ver más allá del humo de aquella noche. El hombre que me había salvado no era solo un carpintero o un ex bombero. Era alguien que lo había dado todo y había perdido mucho. Y aún así, seguía levantando cosas con sus propias manos, como si la vida no hubiera logrado quebrarlo. Mientras hablaba, descubrí algo en mí que ya no podía negar. Mi corazón latía más fuerte, no por la adrenalina del fuego, sino por estar frente a alguien que me hacía sentir viva de una manera distinta. No era gratitud ni curiosidad, era pasión. Una pasión que nació del respeto, de la admiración y de la vulnerabilidad compartida. Recuerdo haber tomado su mano, firme, y susurrado: «No solo salvaste mi vida aquella noche, Gabriel, salvaste algo que yo ya ni sabía que existía en mí». Él me miró, y por primera vez vi una sonrisa verdadera, sin máscaras, sin dolor. Fue en ese instante que entendí que no quería volver a mi mundo sin él. Y por eso hoy te cuento esta historia. Porque en el fondo, quizá tú también necesites recordar que los héroes no siempre llevan uniforme, y que a veces el destino pone en nuestro camino a alguien que transforma las ruinas en nuevos comienzos. Si esta historia te tocó de alguna manera, dale like al video ahora mismo y suscríbete al canal, porque la vida, al igual que el fuego, no espera, y no querrás perder lo que aún está por venir.